Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El artista Omega se enfrenta a una demanda por incumplimiento de contrato en Aruba. Continúan las reuniones en Colombia para tratar el paro agrario. Trend Alert y ATV hacen el anuncio de nuevos y variados programas en las noches de ATV. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. Hace algunos meses en Aruba se hizo el anuncio de que el artista dominicano Omega vendría a dar uno de sus conciertos a sus fieles seguidores, pero esto no fue así. El artista, después de haber firmado el contrato con los organizadores del evento y haber recibido una alta suma de dinero, incumplió un día antes del evento el contrato, dejando no solo un gran desfalco a los organizadores del concierto, sino una demanda en su contra y un disgusto entre sus seguidores. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. El artista Omega es un cantante que se ha destacado por sus canciones, deleitar a sus fanáticos, pero también por ser una persona controversial. En varias oportunidades, empresarios de Aruba quisieron contar con este artista en tarima, pero por algún motivo nunca sucedió. Hola mi gente, le habla Manuel Fuerte de Santo Domingo para el Mundo. Estaré compartiendo con toda mi gente linda de Aruba el próximo sábado 7 de diciembre en el Marlboro Ballpark. No te lo pierdas. Pero en esta oportunidad un empresario de eventos tomó a su cargo por fin traer al artista dominicano. El pasado 7 de diciembre del 2013 era el gran día del evento de Omega junto a otro cantante de origen dominicano, Víctor Manuel. El empresario por su parte viajó hasta Santo Domingo para hacer el primer pago de $100,000 y la firma del contrato. Pero el representante del artista, el señor Francisco Abreu, le indicó a través de un mensaje que debían correr el tiquete. Ese Omega, el cantante y el manager quedaban en venir el día 5, entonces, un día antes del grupo. Y el día 4 me mandó un WhatsApp, Francis, para cambiar el pasaje para que viniera con el grupo. La aerolínea en la cual debía venir el artista junto a sus 19 músicos le notificó al organizador que Omega no iba en el vuelo, por lo cual decidieron cancelar el mismo día el evento. El concierto iba a ser el día 7 de diciembre y el día 6, un día antes, me llamó el señor de la aerolínea diciéndome que el grupo no está en el vuelo. Es imposible, no puede ser. Si todo estaba pago, hotel, pasaje y todo. Después de haber cancelado el evento teniendo casi todo listo entre escenarios, luces, sonido, taquillas vendidas y demás, el organizador le notificó al representante de Omega que iba a entablar una demanda en contra del artista por los daños y gastos causados. Cuando yo traté de comunicarme con el señor Francis Abreu, que es el representante, no me contestaba. Y al final, como después del mediodía, cuando ya desarmaron la tarima y todo, porque ya en ese momento mi amigo y yo decidimos que eso ya lo tenemos que parar. Y después del mediodía me dijo, como si no hubiera pasado nada. Bueno, no importa, ese evento lo hacemos en otra oportunidad. Así de fácil, así de sencillo. Yo digo, mira, usted va a pagar muy, pero muy caro por eso. El caso lo lleva un reconocido abogado de la isla, quien indica que es posible que en mayo o junio se empiecen a conocer cuáles son las repercusiones legales en contra del artista por el incumplimiento del contrato. Para el evento estaba programado otro artista dominicano, Víctor Manuel, quien sí tenía la plena intención de presentarse, pero el artista principal era Omega y por esto no se pudo realizar el evento. Nos escuchamos muchas cosas de él antes pero tú sabes, uno siempre con su fe, con su positivismo, y hay muchas. Yo creo que el estadio iba a ser super full, porque vendimos mucho taquilla en preventa, y hay muchas personas que dicen, no, compramos tarjeta cuando Omega está aquí, porque ellos saben que Omega es un tipo medio controversial. Aunque todavía no fue reglamentada la ley de cannabis en Uruguay, ya se duplicó la cantidad de cultivadores que hay en ese país. La reglamentación de la ley que regula el mercado de la marihuana establecerá que se otorgarán entre 4 y 6 licencias a privados para la producción de cannabis.
Se calcula que en Uruguay hay unos 50.000 cultivadores de marihuana, cuando el año pasado eran 20.000. Estos son los datos con los que cuenta la Asociación de Estudios de Cannabis de Uruguay y que fueron difundidos por El Observador. Además, según la Federación de Cannabicultores, hay 5 cultivos colectivos sembrados en Montevideo, Paysandú, Tacuarembó y Rivera. Es más, antes de que fuera aprobada en diciembre del año pasado la ley que regula el mercado de la marihuana, los clubes comenzaron a plantar sus semillas. La ley establece que los clubes de membresía deberán estar autorizados por el Poder Ejecutivo. Serán precisamente estos clubes de membresía una de las formas de acceder a la droga, así como el autocultivo y la compra en las farmacias. De acuerdo a la reglamentación de la ley, estas formas de acceso son excluyentes, es decir, quien acceda a la compra a través de los clubes de membresía no podrá comprar en farmacias, por ejemplo. Todos los usuarios deberán registrarse ante el Instituto de Regulación y Control de Cannabis. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto inauguró oficialmente la tercera cumbre México-CARICOM, la cual se realiza en la capital yucateca en paralelo a la sexta reunión de la Asociación de Estados del Caribe. El mandatario dirigió un mensaje en el que expresó el aprecio que México tiene a cada uno de los países integrantes de CARICOM, señalando que comparten aspiraciones. El presidente Enrique Peña Nieto comentó que quiere que esta cumbre signifique beneficios concretos. Ante los presentes, el mandatario mexicano anunció que con recursos del Fondo de Infraestructura para Mesoamérica y el Caribe, México apoyará con $14 millones para poder enfrentar los desastres naturales en la región. Esta acción forma parte de las 3 acciones que anunció el presidente. Una de las acciones es permitir lanzar el programa de cooperación técnico-científica 2014-2015, que incluirá la capacitación solicitada en formación de docentes en español como segunda lengua, así como en estadística para el diseño e instrumentación de políticas públicas, incubación de empresas con base tecnológica y prevención y atención a enfermedades no transmisibles. Respecto al tercer anuncio en materia de desarrollo agropecuario, el mandatario mexicano firmó un acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el cual está dirigido a incrementar las capacidades agrícolas en el Caribe. La agricultura es la base de la seguridad alimentaria, la inclusión social y la lucha contra la pobreza en cualquier nación, subrayó Peña Nieto. La terminal de Tunja en Colombia está casi desocupada. Los pasajeros que deciden viajar en los grandes buses son pocos. En la rampa, 6 motos con policías de carreteras inician la escolta de buses interdepartamentales rumbo a Bogotá. La terminal de Tunja está casi desocupada. Los pasajeros que deciden viajar en los grandes buses son pocos. En la rampa, 6 motos de policía de carreteras inician la escolta de buses interdepartamentales rumbo a Bogotá. Está el peaje, está ese sitio. ¿Y en adelante ya es más seguro? Ahí se hace el empalme con otras rutas. Por seguridad no nos permiten subir al bus, pero seguimos la caravana. Cada 5 kilómetros en la carretera hay un puesto de control que atiende cualquier alteración de orden público. Han pasado caravanas de furgones, de tractocamiones. Sí, pero ya no le hago más. Solo viaje y me estoy quieto. Muy sola la carretera. En Puente Boyacá se ve claramente la disposición de motos entre los buses y los camiones. A partir de ese punto, la doble calzada hace que se aumente la velocidad del grupo, de 60 a 80 kilómetros por hora. La caravana la cierran 2 motos y una patrulla. El tráfico se ha disminuido casi en un 50%, quizá el mismo porcentaje en que bajan las ventas en las estaciones de combustible. Un 50-60%. ¿Ha bajado la venta? Sí. Aunque ya hay buses y busetas en la vía, los usuarios, por temor, no viajan. Las rutas están en pérdidas. ¿Hasta Bogotá? Hasta Bogotá, sí, claro. ¿Cuánto le cuesta a usted la ruta? Más o menos 130.000 pesos de gastos y vacíos estamos perdiendo. Aquí en el peaje de Albarracín, los policías de Boyacá le entregan a sus compañeros de Cundinamarca cada una de las caravanas. De aquí a la capital de la República es apenas 1 hora de recorrido. Carlos Eduardo Barragán Rosso, Noticias Caracol. En las próximas horas continuarán las conversaciones entre el gobierno y los representantes del movimiento Dignidad Agropecuaria en Colombia. Las partes afirman que hay avances, pero no acuerdos en los 2 temas centrales de discusión, los cuales son la refinanciación de las deudas de los campesinos y los precios de los agroinsumos. Mientras en la vía la protesta campesina se mantiene, en la mesa de concertación en Bogotá, Gobierno y Dignidad Agropecuaria dialogan sin encontrar aún un acuerdo para levantar el paro campesino. Nos estuvimos escuchando con gran apertura, por supuesto con grandes discusiones, pero con gran respeto.
Y sin acuerdos aún las manifestaciones campesinas continuarán, como lo han sostenido quienes hablan con el gobierno en la capital del país. Está claro que hoy hay conversaciones con el gobierno y el paro sigue. ¿En qué han insistido los representantes del movimiento Dignidad Agropecuaria? Es ampliar los tiempos para cubrir a los beneficiarios, tanto los que están hasta 20 millones de pesos como los que están por encima de 20 millones de pesos. Estancamiento en cuanto al tema de agroinsumos. ¿Cuál es el estancamiento? ¿Por qué no avanza? Es que el gobierno nacional ahí sí tiene una posición que definitivamente es muy difícil de aceptar por parte de nosotros, porque el gobierno nacional lo que está diciendo es que no puede hacer ningún tipo de acción sobre el costo de los insumos. Discutimos alrededor del tema de los insumos. Creo que en el primer tema estuvimos mucho más cerca de una conclusión que del segundo. Hoy se irán frente a frente los negociadores campesinos y el ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde para llegar a acuerdos sobre los dos primeros puntos en discusión. La 17ª Feria Internacional del Libro en Santo Domingo, en República Dominicana, tiene como país invitado a Panamá, donde se exhibirán obras y elementos culturales de ese país. Wilkin de la Cruz nos tiene los detalles. El caso en el que la Junta Central Electoral solicita la anulación del acta de nacimiento de Juliana de Guiz está en proceso en la Cámara Civil y Comercial de Monteplata. Y yo creo que nadie le está prestando atención a eso. Esperar lo que la Cámara decida. Porque el Tribunal Constitucional no dijo que el acta era nula, no puede decirlo. El ex jefe de Estado afirmó que si se acepta la tesis de que la Oficialía del Estado Civil entregó el acta de nacimiento a los padres de Juliana de Guiz con los documentos que estos le presentaron, entonces habría una falla del Estado. Habría la forma de plantearse la regularización del acta porque fue una falta del oficial de Estado Civil y se dice en derecho que nadie puede invocar su propia falta como razón de derecho. Igualmente agregó que se debe buscar una solución al problema generado por la sentencia 168, respetando ese mandato y la Constitución, porque de lo contrario sería un desacato. Y eso ya es un ejercicio de inteligencia, ya es un ejercicio de muchas consultas y de construcción de un consenso que no siempre es fácil. El también presidente de Funglode habló en medio del acto donde fue presentado el Observatorio Dominico Haitiano, editado de manera especial para la Feria del Libro. El ex jefe de Estado también informó que estaría dispuesto a mediar para mejorar las relaciones dominico-haitianas, pero sí le solicitan. Wilkin de la Cruz, Noticias SIN. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. Aruba le hizo un reconocimiento al maestro, al grande Padulampe, por su aporte a la música y a la cultura. 5 cocodrilos devoraron a una persona que por un descuido cayó a un río.